bloque electoral con el candidato a senador nacional, Benigno Chirinos, quien está postulando por el partido del APRA con el número 20. Muchísimas gracias. No, gracias a usted por esta cobertura y naturalmente predispuesto a responder todas las preguntas que usted crea convenientes. Muchas gracias. En este caso, un pequeño descripción de quién es Benigno Chirinos. Como él nos ha mencionado, ha estudiado Derecho en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Es también educador, aparte de filosofía y ciencias sociales. Él también tiene una maestría en Derecho Constitucional y, bueno, tiene una amplia experiencia en diversos cargos sindicales. Y aparte, ha sido senador en el periodo de 1990 a 1992, hasta que Fujimori realizó, bueno, el autogolpe de Estado disolviendo el Congreso de esos momentos. Entonces, me gustaría iniciar con la primera pregunta, está centrado en el ámbito económico, y es que, como sabemos, el plan aprista afirma que el Perú crece económicamente, pero no se está desarrollando. Entonces, ¿qué significa eso en la práctica y qué cambiaría un gobierno aprista desde el primer año? Bueno, en principio, gracias nuevamente por la pregunta. Es increíble que el Perú no crezca por encima del 5%, porque los minerales están en su mejor precio internacional. Por ejemplo, en el caso del oro, la onza está en 5.100 dólares, perdón. Y en el caso de la plata está en 75 dólares la onza. Ni hablar del cobre, que la China necesita por 25 años cobre y los precios van a estar altísimos como lo están. Sin embargo, con esos mismos montos, este gobierno no ha desarrollado ningún tipo de objetivos, de realizaciones ni de obras, como lo también han sido los últimos 6 gobiernos anteriores. Es decir, se ha preferido aplicar políticas neoliberales donde ha implementado o se ha implementado la corrupción. La corrupción, según el Contralor General de la República, ha aumentado en 700%. En esa línea se ha perdido más de 22.000 millones de soles producto de la corrupción. Vamos a combatir a la corrupción en forma drástica, porque ahí está el problema de la crisis del Perú. Corrupción en el Poder Ejecutivo, Legislativo, Poder Judicial, gobiernos regionales y gobiernos municipales. ¿Qué propone nuestro candidato Enrique Valderrama? Presentar un proyecto de ley por intermedio de la célula parlamentaria aprista para que todo funcionario corrupto tenga la pena máxima. Solamente así podemos acabar con la corrupción en forma drástica, inmediata y permitir que todo lo que viene a favor del país sea precisamente para su desarrollo, para su bienestar y para el trabajo para toda la población peruana. Que justamente que está mencionando el tema de la corrupción, nosotros sabemos que el APRA ha sido históricamente uno de los partidos más importantes del país, lleva ya bastantes años fundado, pero también ha enfrentado diversos cuestionamientos por casos de corrupción. ¿Qué garantías ofrece hoy el partido para poder recuperar la confianza ciudadana? Yo esperaba esa pregunta, amiga periodista. Yo en estos momentos, por el cargo que estoy tratando de ostentar, ya he recorrido casi todo el país. Y he tenido polémicas con un montón de periodistas, sobre todo en la zona sur. Yo le decía que me diga y nos diga a los periodistas que hacen ese tipo de preguntas, no a usted, que es una dama, dígame un solo nombre de aprista presos. Un solo nombre de un aprista preso. No hay ninguno. Sin embargo, yo sí puedo decir quiénes están presos. El señor Alejandro Toledo, que era totalmente contrario a nuestra política, preso porque le dieron 30 millones de Odebrecht en la corrupción. ¿Quiénes más están presos? El señor Humala, enemigo gratuito de nuestro partido, preso porque le dieron 3 millones en la corrupción vía Odebrecht. Está preso Vizcarra, que quiso festinar la prisión del presidente García porque tiene que dar respuestas que no las tiene del hospital de Moquegua, donde le dieron un adelanto de 1 millón de soles.
esos están presos, enemigos nuestros, gratuitos. O si no, la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, que va a tener que ir presa porque se le ha comprobado 11 millones de corrupción de OAS y Odebrecht. Y entonces toda la campaña que hizo la derecha y algunos sectores marxistas contra el APRA se han caído por su propio peso. No hay un aprista preso. Te comprendo. Entonces, en este caso, el plan que se plantea es endurecer las penas, incluso con cadenas perpetuas para los jueces, para fiscales o para policías que terminen colaborando, por ejemplo, con el crimen organizado. Entonces, ¿por qué no incluir sanciones igual de duras para los políticos corruptos? Pero si eso es para todos. Yo he dicho que la política que nosotros tenemos contra la corrupción es cero tolerancia. Entonces he mencionado hace unos minutos que los que son autoridades en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, de igual manera en los gobiernos regionales, gobiernos municipales u otras autoridades con cargo de responsabilidad estatal, comprobada su culpabilidad, debe ser con la máxima pena, que es la cadena perpetua. Solamente así vamos a acabar con la corrupción. Nada de ventajas, nada de contemplación y duro contra la corrupción. En este caso, como habíamos hablado, el tema de la corrupción ha deteriorado la confianza en los partidos políticos de parte de los ciudadanos en el Perú, que apenas el 7% tiene esta confianza. Entonces, según el propio diagnóstico del plan aprista, ¿qué responsabilidad tienen los partidos tradicionales en esta crisis de credibilidad? Bueno, el problema es que en el partido aprista peruano hay una carrera donde todos tienen que pasar primero como chicos apristas peruanos, como jóvenes apristas peruanos y luego de una evaluación a los cuadros adultos. Somos un partido que tenemos 100 años, con doctrina, con filosofía y con programa. Eso no sucede en los otros partidos. La culpa se originó con el golpe de Estado de Fujimori, gobierno corrupto, ¿no?, que satanizó a los partidos políticos y naturalmente posibilitó la aparición de partidos políticos sin doctrina, sin filosofía, sin historia, sin cuadros. Hoy por eso que tenemos 36 fórmulas presidenciales. Es una vergüenza. Como que en los últimos 10 años hemos tenido 8 presidentes de la República. Es decir, la culpabilidad viene de aquellos que atentaron con la democracia, como fue Alberto Fujimori, y con todos aquellos que creyendo que con dinero pueden hacer partidos políticos. Hoy vemos, por ejemplo, que un señor Acuña tiene como lema plata como cancha. Imagínese usted cuál es la historial que tiene este señor para merecer el voto. Yo acabo de venir de Trujillo, mejor dicho de La Libertad, y de Lambayeque, y prácticamente este señor no tiene ningún tipo de crédito porque ha destrozado en 20 años estas dos grandes regiones. Lo mismo sucede con la señora Keiko, que acaba de declarar al Jurado Nacional de Elecciones, vía el Jurado Especial de Elecciones, porque a todos los candidatos nos piden documentos y uno de ellos en qué trabajamos. Y la señora Keiko dice que trabaja con el Congreso. ¿Cómo es eso? Dice que todos los parlamentarios le dan un diezmo. ¿Un diezmo? Eso significa que vive de la política. No tiene servicio hacia la colectividad, sino vive de la política. ¿Por qué tendrían que votar por ello? Además, un tribunal constitucional hoy cuestionado le acaba de exonerar un juicio, entre comillas lo de exonerar, donde recibieron más de $1 millón vía su caja, que era Jaime Yoshiyama. ¿Por qué tendrían que votar por López Aliaga, que prometió que no iba a renunciar de la alcaldía y sin embargo renunció? Le debe a la SUNAT 13 millones de soles. Es un empresario que no cumple con sus obligaciones. Y por último, él ha estado en una reunión en España en el mes de julio y agosto de un partido político internacional con sede en Madrid que se llama Vox, de orientación de extrema derecha,
y donde él participó en representación del Perú y dijo que España debería volver a conquistar América si haya muerto. Oiga, alguien que pretende ser presidente tiene esa identificación o esas declaraciones. En cambio, el APRA el 4 de septiembre presentó su plan de gobierno, el 4 de septiembre del año pasado, donde le dijimos al país, esto es lo que queremos hacer los próximos años. Los otros 35 partidos que tienen fórmula presidencial presentaron solamente el 23 de diciembre del año pasado, porque era el último día para escribir sus listas de plancha presidencial y parlamentario. ¿Sabe Dios qué programa han presentado? Nosotros, por ejemplo, en nuestro programa estamos priorizando el campo, que está totalmente abandonado, las comunidades campesinas, las comunidades agrícolas, las comunidades nativas. Estamos proponiendo que vuelva una banca de fomento para apoyar realmente a los campesinos y agricultores. Una banca de fomento como el Banco Agrario que le dé préstamos blandos, no como ahora que Agrobanco le cobra en forma usurera y el agro languidece y muere de a pocos. Estamos priorizando también el tema de la tercera edad, los jubilados que se trabajaron y entregaron durante 30, 35 y 40 años de trabajo y que ahora salen con 600 soles de pensión. Son miserables las pensiones. Y si no tiene un familiar que los asista, sencillamente las estadísticas demuestran que a los 4 años se muere. Sin embargo, hay una sentencia del Tribunal Constitucional, no de este, sino del anterior, que establece que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo tendrían que regularizar, ¿no?, las pensiones de estas miserables que tienen a un monto no menor a la remuneración mínima vital, que es 1.130. Y el tema de los jóvenes como ustedes, ¿quién se preocupa de los jóvenes? Un joven que acaba en la universidad, en un politécnico, o un instituto superior, o en una normal, o estudia secundaria de comercio, cuando quiere desarrollar en lo que han aprendido, sencillamente le piden 2 años de experiencia. Terminan haciendo otra cosa y no lo que se esforzaron o sus padres pagaron su educación. ¿Qué plantea el APRA? La bolsa de trabajo juvenil como política de Estado. Nuestros diputados van a dar una ley que un monto de la planilla del sector privado y un monto de la planilla del sector estatal será para darle cabida a estos jóvenes que se prepararon, harán trabajo en concordancia a lo que han estudiado y naturalmente harán una carrera en el futuro sin ninguna traba, porque el Partido Aprista, como decía ahí en la torre, no queremos jóvenes para mañana, queremos jóvenes para hoy. Y las MIPES, ¿saben cuántas MIPES, amigos que nos están viendo, hay en el Perú? 2 millones. ¿Saben cuántos puestos de trabajo dan las MIPES? 11 millones de puestos de trabajo. ¿Tienen un apoyo del gobierno? Ninguno. Fíjense ustedes, en la época del COVID, el señor Vizcarra, hoy preso, prontuariado, dio 160.000 millones de soles vía Reactiva Perú, manejado por el Ministerio de Economía. ¿A quiénes le dio los 160.000 millones? A sus compadres de la Sociedad Nacional Industria, de Confiep, a las AFP, ¿no?, a los bancos, a las cámaras de comercio. ¿Le dieron a las comunidades campesinas? No. ¿Le dieron a las comunidades nativas? No. ¿Le dieron a los agricultores? No. ¿Le dieron a las MIPES? No. ¿Le dieron a los jóvenes? No. ¿Lo dieron a los jubilados? No. ¿Lo dieron a los pescadores artesanales? No. ¿Le dieron a los mototaxistas? No. Le dieron a sus compadres. Esa es una política neoliberal. Y el APRA es un partido de izquierda democrática para defender a los pobres, a los explotados, a los marginados. Y para eso estamos sus dirigentes con esas banderas victoriosas que en estas elecciones naturalmente queremos merecer el respaldo de la opinión pública o del elector. Muchísimas gracias. En este caso me gustaría volver un poco al inicio de la respuesta. Es que usted había mencionado justo el autogolpe de Alberto Fujimori, en donde disuelve el Congreso, en donde usted formaba parte. En este caso, el APRA pues tiene una historia bastante marcada por el autogolpe de Alberto Fujimori en 1992, que cierra el Congreso y el Senado, donde había varios apristas, como habíamos mencionado, entre ellos ustedes.
¿Qué considera que el fujimorismo ha hecho suficiente autocrítica sobre ese episodio o cómo se ha llevado desde ahí, que usted estaba mencionando, el gobierno de nuestro país? El fujimorismo no ha hecho ninguna autocrítica. Ha reafirmado en vida el dictador Alberto Fujimori y su hija mayor, Keiko Fujimori, que todo lo hicieron bien, pero sin embargo, hace 2 semanas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de declarar que las esterilizaciones que se hicieron en el gobierno de Fujimori a más de 200.000 mujeres del pueblo es un crimen de lesa humanidad. Yo acabo de estar en Chiclayo y el que era ministro de Fujimori, ¿no?, está candidatando como senador nacional. ¿Con qué derecho puede este señor pedir la voluntad del voto nacional si en el país hay 200.000 mujeres que le frustraron su derecho de ser madre? Por ser pobre tenían que esterilizarlo. Y eso, naturalmente, no tiene perdón de Dios. ¿Sabe cómo se llama este señor que fue ministro, hoy candidato? Aguinaga, que postula senador y es procedente de Chiclayo. Por otro lado, el fujimorismo despidió a 500.000 trabajadores del sector privado y estatal. No les importó su familia, solamente les importó ahorrar dinero para cosas subjetivas y destrozó a 500.000 familias. Sin embargo, los apristas hemos luchado. Yo he sido secretario general de la Confederación de Trabajadores del Perú. He sido 3 veces presidente de la Confederación de Trabajadores del Perú. Y después de 9 años logramos varias leyes. La 27.803, la 29.059, la 30.484 y la 31.218, que hemos comenzado a reponer a estas pobres familias algún derecho, como es compensación económica, jubilación adelantada o ser reincorporados. Miren ustedes quiénes eran senadores cuando yo a los 37 años era senador de la República en representación de la Federación de Trabajadores Pesqueros del Perú, donde era secretario general. En mi bancada estaba Luis Alberto Sánchez, Ramiro Brelet, Javier Vallerriestra, Armando Villanueva del Campo, Romualdo Vialle. Y por otro partido estaba Alba Orlandini, Manuel Ulloa, Sandro Mariate, el hijo de José Carlos Mariate. Y por otros colectivos eran senadores conmigo, ¿no?, Jorge del Prado, Ricardo Naporí, Enrique Bernales y también Díez Canseco. Esos parlamentarios discutíamos una ley con pasión, con formación política y formación económica y social. Y después que sacábamos la ley, nos íbamos a tomar un cafecito. ¿Qué es lo que existe ahora en el Congreso? De los cuales 81 parlamentarios quieren volver a postular, de los cuales todos los que son culpables de la crisis del Perú, que están en el Congreso y están en el Ejecutivo, quieren merecer el voto. ¿Sabe? En estos momentos el actual Congreso no tiene calidad moral, menos los que quieren volver a postular, porque han dado leyes solamente al servicio de los grupos de poder. Voy a denunciar una ley que significa algo por debajo de la mesa. El 14 de agosto del año pasado han aprobado, ¿no?, la nueva ley agraria Klimper 2. Es para la agroindustria, no para los campesinos, no para los nativos, no para los pequeños agricultores, sino para lo de la agroindustria, que están boyante y ganando mucho dinero en buena hora. El que invierte debe ganar, pero no tienen por qué darles leyes que no se merecen. Le acaban de dar esa ley donde le exoneran los impuestos a las rentas del 29.9% que pagan todos los empresarios. Por 10 años le congelan y le bajan al 15%. ¿Cuánto va a dejar de percibir el Perú en esos 10 años? 22.000 millones de soles. ¿Quiénes son los que se van a llevar ese dinero? Los grandes empresarios como el Grupo Gloria, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué más le han exonerado con esta ley? Que no van a pagar el 9% al Seguro Social. Van a pagar solamente por 10 años el 6%. Todos los empresarios pagan el 9%. Pero a ellos, privilegiados, le van a dar las facilidades para que pague el 6%.
400 millones de soles anuales va a dejar de percibir Exalum, que dicho sea de paso, está hecho una desgracia por la gestión que han hecho los representantes del partido de Acuña, como que también en el MIP, en la Minsa o en Minsa, es un desastre la salud por la gestión de los señores Acuña en complicidad con los gobiernos de turno, sobre todo estos 6 últimos que han pasado en el Perú. Muchísimas gracias. Ahora nos gustaría ir para otro ámbito, otras preguntas. Y como sabemos, algo que está afectando bastante a la ciudadanía peruana es la seguridad ciudadana, ¿no? Entonces vivimos momentos de tensión sobre extorsión, sicariato, constantes asaltos, robos, etc. Entonces el plan del APRA propone aumentar el número de policías de 133.000 a 250.000 efectivos. Nos gustaría saber de dónde saldrían los recursos para poder financiar este crecimiento. Bueno, en principio, el compañero y candidato presidencial, dicho sea de paso, es el único candidato presidencial que fue elegido vía el voto de sus afiliados. Todo el resto de los candidatos han sido elegidos a dedo o con dinero. Nosotros hicimos una elección el 30 de noviembre donde más de 30.000 apristas depositaron en todo el país su voto y eso lo fiscalizó la OMPE. Bueno, nuestro candidato Enrique Valderrama propone en el tema de seguridad, ¿no? Y la lucha contra el sicariato y esto que nos está destrozando la tranquilidad en el Perú y nos ha costado miles de vidas, son 3 ejes lo que plantea nuestro candidato. El primer eje es aumentar el número de policías. Para eso es necesario hacer un ajuste en lo que es el presupuesto general de la República. El segundo eje es implementar a la Policía Nacional con todo la logística que ellos necesitan. Sus chalecos tienen más de 40 años, se le cae por pedazos. El armamento, que es ese AKM, fue lo que trajo el presidente García en su primera gestión en 1986, que permitió acabar con el terrorismo y también, naturalmente, prepararlos de una forma adecuada. ¿Y cuál es el tercer eje? Es implementar el servicio o el sistema de investigación, el sistema de procurar, ¿no?, que todo lo que signifique la investigación de los resultados del caso. Voy a remitirme a una experiencia. En 1988-89, el ministro Agustín Matías creó el GEIN del Aricote conjuntamente con el presidente García. ¿Qué originó el GEIN con Benedicto Jiménez, que está vivo, es un gran colaborador del Partido Aprista Peruano? Hacer un servicio de inteligencia que permitió al más alto nivel capturar a todití esta banda de terroristas sin disparar un solo tiro. Esa inteligencia es lo que se tiene que privilegiar ahora con la experiencia que estoy mostrando y anunciando para que se pueda detectar todas las bandas criminales y sean reprimidas, destrozadas, apresadas y condenarlo también con lo que merece la cadena perpetua. Esos son los 3 ejes que con toda seguridad nos va a permitir comenzar a acabar con estas lacras que hoy naturalmente nos desgarra la paz en el Perú. Sí, muchísimas gracias. Entonces, ya se está acabando el tiempo de la entrevista, por lo que nos gustaría una última pregunta de manera muy breve. ¿Por qué las personas que están viendo en este momento la entrevista a través de la señal 11.4 o a través de las redes sociales deberían votar por usted como senador nacional? Bueno, en principio yo no he venido a vender, como usted ha podido ver, una posición personal. He hablado de los temas de mi organización política, porque yo sí creo que el APRA necesita una nueva oportunidad para reconstruir el país. Mire, el APRA en su última gestión hizo crecer al Perú 8% anual. Solamente no ganó la China. Y cuando un país crece más del 5%, se acaba con el desempleo, el subempleo y hay empleo, se acaba con la anemia y la tuberculosis y hay trabajo y bienestar. Con el APRA se bajó la pobreza del 48 al 24%.
15 años después, la pobreza ha subido al 30%. Con el APRA se construyó 48 hospitales en todo el Perú, que fue el sostén para acabar con el COVID-19, contra cero de los últimos 6 presidentes. Con el APRA construimos 52 colegios emblemáticos contra cero de los últimos 6 presidentes. Y los que vivimos en Lima utilizamos el tren eléctrico que moviliza masivamente a 800.000 personas de cono a cono en Lima. Es por eso que nuestro presidente o futuro presidente Enrique Valderrama va a desarrollar obviamente una política parecida al 2006 al 2011, y en lo que significa transporte masivo lo va a maxificar en otros lugares del Perú. Y concluyo diciendo que este 12 de abril marque las 5 estrellas, 1 para Enrique Valderrama, y si ustedes creen conveniente apoyar a Benigno Chirino Sotelo, que lleva el número 20 para el senador nacional, o como senador nacional estaría obviamente muy reconocido. Lo importante es aplicar la política de reconstrucción nacional que tiene el APRA y salir de la situación en la cual nos encontramos, que es de un colapso total. Okay, muchísimas gracias, señor Benigno Chirinos, por haber aceptado la entrevista. También muchísimas gracias a los televidentes y a quienes se encuentran conectados a través de las redes sociales de Diamante TV. Como siempre, agradecer a Agua Inca por permitirnos llevar este noticiero a sus hogares, a sus dispositivos. Pueden seguir nuestras noticias, pueden seguir a Diamante Noticias a través de sus redes sociales como Diamante Noticias y a Diamante TV como Diamante TV Perú. Además, lo pueden sintonizar por su señal abierta 11.4. Inmediatamente después de Diamante Noticias va a empezar Diamante Deportes, así que no se lo pierdan. Y como siempre, yo soy Antonella Jarro y esto fue Diamante Noticias.